El racionalismo nazistológico ha sido aplicado a otros campos de la investigación filosófica. El racionalismo en ética es la afirmación de que ciertas ideas morales primarias son innatas de la especie humana y que tales principios morales son evidentes en sí a la facultad racional. El racionalismo en la filosofía de la religión afirma que los principios fundamentales de la religión son innatos o evidentes en sí y que la revelación no es necesaria, como el deísmo. Desde finales del siglo XIX, el racionalismo ha jugado un papel antirreligioso en la teología. El término racionalismo tiene un significado muy amplio. En general, llamamos racionalista a toda posición filosófica que prima el uso de la razón frente a otras instancias como la fe, la autoridad, lo irracional, la experiencia empírica, etc. Es racionalista todo aquel que cree que el fundamento, el principio supremo, es la razón. Junto con ello, cabe ser racionalista en relación con un género de cuestiones y no serlo en relación con otro. El término racionalismo se usa comúnmente en la historia de la filosofía para designar una cierta forma fundamental el conocimiento. Cabe pensar que el conocimiento descansa en la razón. Valora más la razón que los sentidos. Podemos llamar racionalistas a Parménides, Platón y Descartes. Y podemos decir que Aristóteles, Santo Tomás y por supuesto Hume tienden al empirismo, dado el valor que dieron a la experiencia sensible o percepción. El racionalismo se desarrolló en Europa continental durante los siglos XV y XVIII, como lo dije anteriormente. Tradicionalmente se considera que comienza con René Descartes y su expresión pienso, luego existo. René Descartes decía que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias y también de la filosofía. Descartes aseguraba que solo por medio de la razón se podían descubrir ciertas verdades universales, contrario a su totalidad a la idea que manejaba el movimiento empirista. A partir de aquellas verdades es posible deducir el resto de contenidos de la filosofía y de las ciencias. Manifestaba que estas verdades evidentes en sí eran innatas, no derivadas de la experiencia. Este tipo de racionalismo fue desarrollado por filósofos europeos. A principios del siglo XVII, la mayor parte de la filosofía estaba dominada por la escolástica, escrita por teólogos y basada en los escritos de Platón, Aristóteles y de escritos de la Iglesia. Descartes argumentó que muchas doctrinas metafísicas escolásticas predominantes carecían de sentido o eran falsas. En definitiva, propuso comenzar la filosofía desde cero. En su obra más importante, Meditaciones metafísicas, intenta precisamente esto, a lo largo de 6 breves ensayos. Trata de deshacerse de todas sus creencias para determinar qué es lo que sabe con certeza. Encuentra que puede dudar de casi todo, de la historia, de los objetos físicos, de Dios, sus recuerdos, la historia, la ciencia, incluso de la matemática. Pero no puede dudar de que, de hecho, está dudando. Él sabe en qué está pensando, incluso si lo que piensa respecto a contenido es falso. Sabe que algo debe existir para estar pensando en eso. A partir de esta base vuelve a construir su conocimiento. Encuentra que algunas de las ideas que tiene no podrían haberse originado solo en él, sino solo en Dios. Así trata de probar que Dios existe. Luego trata de probar que Dios no le permitiría ser engañado sistemáticamente, sobre todo. En esencia, reivindica sus métodos ordinarios de la ciencia y el razonamiento como falibles pero no falsos. El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Contrasta con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. El racionalismo se desarrolló en Europa continental durante los siglos V y VIII.